presbiteriana, la iglesia bautista, entre otras. Otros, cuando se les pregunta para usted qué es la iglesia, responden que la iglesia es la jerarquía de obispos y sacerdotes. Pero también, hermanos, algunos afirman además que la iglesia es solamente invisible, es decir, que no está en la tierra, que no podemos nosotros relacionarla de ninguna manera con la iglesia visible. Y por supuesto, hermanos, cuando estudiamos eclesiología, pues hermanos, vamos a entender a través de este estudio que sí hay una iglesia universal, ¿cierto? Llamada por el Señor, que solamente Cristo la conoce y que está en todo el mundo. Pero también, hermanos amados, hay una iglesia pública o una iglesia visible que se encuentra, hermanos, en cada país, en cada localidad, llamadas iglesias locales. Y también, hermanos, debemos decir lo siguiente: no en todas las iglesias locales están los que van a ser añadidos al Señor por su iglesia. Es decir, hay personas que asisten a iglesias locales pero que no son creyentes. Simplemente piensan que son creyentes porque asisten a una iglesia, pero no lo son. Entonces, hermanos amados, usted debe tener muy claro esto: la iglesia no son las cuatro paredes. Eso no es la iglesia, no es el edificio. Tampoco, hermanos, es la catedral. Ahora, hermanos, si alguna vez usted ha dado esta clase de definiciones, pues déjeme decirle que al darlas de esta forma, lo que estamos haciendo nosotros ignorantemente es alejar a otros de la verdad y estar creando, hermanos, sin darnos cuenta, falacias, estar creando cosas que no son ciertas, estar creando doctrinas, hermanos. Hay que tener cuidado, porque a veces, hermanos, por nuestro desconocimiento de la Escritura, podemos crear doctrinas nuevas y pensar que eso es lo que la Biblia enseña. Ahora bien, hermanos, también debemos tener cuidado, hermanos, y esto son advertencias, de cuando alguien enseña sobre la iglesia teniendo un desconocimiento o un pensamiento del sustantivo griego eclesia. Pero miren lo interesante, hermanos, de el cual a su vez consta de dos partes. Esta palabra eclesia tiene una división, hermano, de dos partes. La primera, la preposición ek, la primera, la preposición ek. Y esta preposición ek, ¿sabe qué significa? Fuera. Usted lo puede colocar si quiere entre paréntesis. Significa fuera. Esa es la primera parte, hermanos. Pero hay una segunda parte que es la forma nominal. Es decir, la forma nominal es básicamente su definición expresa. Y es clesia. Clesia. K, una sola K y L. Clesia. Entonces vuelvo y le repito: la primera, que viene del sustantivo griego eclesia, que es la preposición ek, fuera. Y la segunda, la forma nominal, clesia. Y esta palabra clesia, hermanos, escúchenme por favor, se deriva de un verbo. ¿Cuál es el verbo? Es el verbo que aquí hemos enseñado, el verbo kaleo.
Y el verbo kaleo significa, por lo que el apóstol Pablo dejó escrito, es que hay un solo pueblo, que es la iglesia de Cristo, que es aquella que ha sido llamada de afuera para adorar, para glorificar a Cristo, y que en este momento, a pesar de las dificultades, de los problemas, de las situaciones, está perseverando en el Señor. Voy a invitarle a usted, hermano, para que leamos un texto que se encuentra en el libro de Efesios. Quiero que todos vayamos a la Biblia, hermanos, libro de Efesios, y vamos a leer el capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Libro de Efesios, o de los Efesios, capítulo 2, pero vamos a venir con otro conocimiento más claro y más pleno del Señor, y no nos va a costar venir, no va a ser difícil, pues, no va a ser una obligación, sino que vamos a venir aquí a la iglesia con gozo, hermanos. Ahora bien, hermanos queridos, la palabra iglesia, traducida de eclesia, por supuesto, en los evangelios aparece solamente 3 veces. No hay más partes, y ya vamos a ver los textos, donde la palabra iglesia, literalmente traducido de eclesia, aparece. Y vamos a ir entonces, hermanos, a Mateo 16, 18. Este texto creo que usted lo debe conocer y se lo debe saber de memoria. Mateo capítulo 16, y allí vamos a mirar la primera vez donde vemos la palabra eclesia. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre iglesia, es una asamblea pública, pero es una asamblea pública no de pecadores, o bueno, sí de pecadores redimidos, pero en este caso es una asamblea pública de creyentes. De eso es, de creyentes. Y los creyentes, la iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, y está la definición, puede llamarse invisible. Se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo.
su cabeza y es la esposa, el cuerpo, las ordenanzas de Cristo hasta que Él venga. Permítame, se lo resumo. Una iglesia del Nuevo Testamento es aquella que obedece a Cristo, que ha sido llamada del mundo, que obedece a Cristo, que predica el Evangelio y que reconoce que el Espíritu de Dios lo ha hecho nacer de nuevo, que entiende que es tomar la cena del Señor y por supuesto se ha bautizado y que vive en una comunión unos a otros y que su cabeza es Cristo. Esto es lo que dice este hermano. Hermanos, si usted necesita las definiciones, con mucho gusto, hermanos, hoy les enviaré el PDF. ¿Por qué? Que las guarda. Mire, hermanos, si usted realmente hace parte de la iglesia, va a venir un día quizás la enfermedad, un día vendrá la muerte, un día va a venir